tenemos como invitada a la escritora Albertine de Orleans, sobrina nieta del teniente médico Wenceslao Perdomo Benítez, caído en la posición de Isen-la-Sen en Marruecos el 23 de julio de 1921. Hablaremos del motivo del por qué la autora se encuentra en la ciudad y los lazos que tiene con esta localidad, entre otros temas. Pero antes vamos a darle la bienvenida. Bienvenida, Albertine. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, gracias a ti, Luisa, y gracias a Televisión Popular Melilla. Para mí es un placer encontrarme hoy aquí, lo digo de corazón. Vamos ahora, como he dicho al principio, a adentrarnos el motivo, ¿no? Y cuál es ese lazo que te une con Melilla, pero sobre todo también llegaste aquí a la ciudad y participaste ahora ya cerca de 2 semanas en el evento que tuvo una de las plataformas más fuertes, por así decirlo, con mayor sello femenino de aquí de la ciudad, como es Activa Charter 100. Pues antes de adentrarnos un poco más, comentarte un poco cómo fue esa participación. Bueno, tengo que comentar, hacer un inciso muy rápido. Yo conozco a la presidenta de Activa Charter 100 Melilla antes de la pandemia, porque el proyecto del cual vamos a hablar a posterior viene desde mi infancia. Entonces, cuando yo me entero, estaba en Charter 100 Gran Canaria, cuando yo me entero que va a venir alguien de Melilla, digo, ¡guau! Esta es la mía. Entonces ahí conocí a Nayat Mohamed y le comenté que, oye, que yo tengo que ir a Melilla porque tengo un proyecto de un libro de un tío abuelo mío fallecido, papá. Y entonces ella dice, vale, pues te voy a dejar el contacto de una persona que seguro que es la ideal para ayudarte en este caso. Y es ahí cuando yo conozco a Nayat. Esa persona era Juanjo Florenza y Conesa. Entonces, bueno, viene pandemia, todo lo que ya sabemos que ha sido un antes y un después, ¿no? Y curiosamente, de pronto un día me mandan un WhatsApp y veo que es Juanjo. Él estaba en Gran Canaria, nos reunimos y entonces me comenta que iba a celebrarse el 10 aniversario de Activa Charter 100. Y digo yo, ¿esta es la mía? Yo me voy para Melilla ya, sí o sí. Y por eso estoy aquí. Entonces, para mí ha sido entrañable encontrarme de nuevo con Nayat, conocer a Juanjo, que no lo conocía, y a un grupo de gente maravillosa, hombres y mujeres. Y fue un acto perfectamente organizado. Tengo que decir que Nayat es, yo diría, una crack, es decir, es fantástica. Fue ameno, la comida excelente, yo me puse las botas porque hay un montón de cosas que no había comido en mi vida. Hicieron un pase de modelos, nada, mira, fue excelente, de verdad que sí, me encantó. En cuanto al motivo, al verdadero motivo del por qué estás aquí, ahora mismo estás aquí con nosotros, es esa pincelada que has querido dar y que has dado, y es que estás escribiendo un libro sobre la figura de tu tío abuelo, que fue el teniente médico Wenceslao Perdomo Benítez. Cuéntame un poco por qué decides, pues, recuperar, por así decirlo, esa historia y esa figura de tu tío abuelo. Luisa, los canarios no decimos Wenceslao, sino Wenceslao. Yo a partir de aquí lo voy a nombrar como mi tío Wen, que es realmente como le llamo. Mira, esa historia del libro, el libro por el momento lo que tiene son una serie de apuntes realmente, ¿no? Porque hasta que no viniera aquí a Melilla y pudiera recopilar información sobre él, no se puede llevar a cabo una novela en parte de ficción histórica, porque tengo que inventarme un poco parte de la vida de mi tío abuelo, que evidentemente murió hace 102 años y yo desconozco absolutamente, pero sí los hechos fehacientes, desastre anual, posición Isen-la-Sen en Marruecos, etcétera, pues hay que recabarlos, ¿no? Entonces ahora es como una locura ahí, apunte va, apunte viene. Y esto surge porque mi abuela, que era, tengo que decirlo, la hermana preferida de Wen, cuando ella era pequeñita me contaba cuentos y ella lo que hacía era contarme las historias familiares. Y una de las historias que me contó era la de Wen. Entonces, desde muy pequeña, íbamos simbólicamente al cementerio de Las Palmas a ponerle florecitas y demás, ¿no?
y ella me contaba esa historia y yo tenía la impresión que de pronto Gwen iba a salir de allí, me iba a saludar, nos íbamos a dar un paseo, yo qué sé, cosas de niña, ¿no? No tenías el concepto de la muerte, la despedida y todo esto. Y es entre esos paseos a llevarle flores a la familia y esos cuentos que mi abuela me contaba con la Catedral de Las Palmas de fondo, las campanadas de la catedral, donde surge en mí la pasión por las palabras y donde va surgiendo en mí la idea de escribir algún día. Y siendo yo, te digo, pequeñita, ya te puedo decir unos 8 añitos o algo así, pues yo le decía, Abu, yo de mayor voy a escribir sobre Tito Gwen. Y fíjate tú, de ahí surge el proyecto hace más de 50 años. No, iba a decir que por diferentes circunstancias de la vida han pasado esos 50 años y bueno, pero por fin estoy en Melilla. Y cuando llegas aquí a la ciudad, comienzas a recorrer pues, esos distintos lugares. Cabe decir que es la primera vez, bueno, pues, ¿qué te ha parecido la ciudad cuando has llegado aquí? ¿Qué es lo que te has encontrado, esas primeras impresiones? Bueno, la primera impresión, me encantaron todos esos laureles de India en fila, bien podaditos y cuidaditos, tan verdes, porque esperaba encontrarme algo como más desértico, ¿no? Y bueno, y luego sí que me ha encantado el centro, he tenido muy buenos guías, lo tengo que decir, Juanjo ha sido uno de ellos, porque no esperaba encontrarme tanto edificio modernista, art déco y todo esto, ¿no? Entonces me ha gustado muchísimo porque tengo que decir que me he sentido como en casa, porque aquí el clima es similar al de mi isla, Gran Canaria, hay el mismo índice de humedad, los días son calurosos, las noches son más frías y me he sentido genial. Y la ciudad, sinceramente, de verdad, me ha encantado, parte de mi corazón se queda aquí y los melillenses me resultan fascinantes, buena gente, cultos, educados, solo tengo buenas palabras para todo. Durante estos días, aparte de conocer de cerca esta ciudad, visitaste donde está o donde pues está enterrado su tío. ¿Cómo fue ese momento de ponerle, por así decirlo, un lugar a este familiar después de toda esa historia, después de toda una vida escuchando hablar de él y que finalmente se encuentre aquí ante él, se puede decir? Bueno, fue muy emotivo porque el leitmotiv fundamental de ir al Panteón de Héroes era cumplir una voluntad de una madre, aunque repito, son 102 años, de unas hermanas pequeñas, de un padre y hermanos de Wenceslao que quedaron en Gran Canaria y que jamás se pudieron despedir de él, porque él en 1916 fue a Barcelona, de Barcelona ya pasó a Sevilla, Cádiz, en Cádiz terminó la carrera y luego ya directamente, boom, de cabeza a la guerra que había en su momento. Entonces nunca se pudieron despedir de él y ha sido una emoción muy grande porque tú dices, no importa el tiempo, ¿no? Lo importante es el lugar, lo importante es cumplir, aunque pueda parecer algo absurdo. Entonces ha sido muy especial poder cumplir la voluntad de mi bisabuela, Josefa, que no la conocí evidentemente, de esas tías abuelas, que solo conozco por fotos, me refiero, no personalmente, y poder sentir que ellas estaban ahí, que de alguna forma podían despedir a Gwen. Y fue muy emocionante estar en el Panteón, sentir todas esas muertes, sentir todo ese sacrificio, no solamente de los del Panteón, sino de mucha gente anónima, a los cuales yo tengo que agradecer infinitamente, porque gracias a ellos estamos aquí y forman parte de nuestra historia, ¿no? Aparte de, pues bueno, me imagino que cuando llegas aquí a Melilla que empiezas a investigar, ¿no? Como bien nos has comentado, a sacar esos datos reales para esta novela que tiene que mezclar ficción con realidad.
debido al tiempo que, como bien nos indicaba, pues bueno, son muchos años y los datos no era como ahora, que está todo a base del móvil o de internet. Pero en esa investigación, en ese saber más, ¿qué detalle o qué aspecto te ha llamado más la atención o quizás te ha sorprendido al descubrir acerca de su tío? Pues fíjate, un detalle. Me encanta que me hagas esta pregunta. Para mí relevante, porque cuando a mí mi abuela Julia me contaba la historia de Wen, decía que lo habían matado con un arma blanca. Y para mí el detalle relevante e impactante que me dejó así como media turulata fue enterarme que realmente había sido acribillada a balazos, ¿no? Eso me impactó muchísimo, muchísimo, porque es un detalle que yo desconocía absolutamente. Y además de ese detalle, bueno, de visitar ese panteón de héroes entre los que se encuentran, ¿no? Y entre los que cada año, sobre todo próximo a estas fechas, se rinden tributo y se rinden homenaje. Como bien estamos viendo en pantalla, también estuviste al otro lado, ¿no? Se puede decir, de la frontera, estuviste en el país vecino. Cuéntame cómo fue esa jornada y también, pues bueno, qué descubriste y qué datos también pudiste recabar de allí. Pues esa jornada, gracias a Juanjo, a Benito y ahora, por Dios, no me acuerdo el apellido, pero después lo nombro, y a todos los amigos de Juanjo que también nos acompañaron, ha creado, es una frase hecha, pero es un antes y un después en mi vida. Porque cuando llegas allí a la posición y se enlacen, y a otro montículo que ahora no recuerdo el nombre, que estaba enfrente, que es donde ellos se encontraban con la caballería y todo esto, que es de ahí donde va él, ahí se enlacen a curar a los heridos y luego es cuando cae abatido. De esa jornada ha sido el sentir la tierra. Ir subiendo cuando llego a esa posición, imaginar cómo vivían esas personas ahí, porque claro, ahora todo eso está construido, pero eso antes era yermo, era prácticamente desértico, no había nada. Entonces el sentir la soledad, el sentir qué podían experimentar esos hombres, ¿no? Qué circunstancias internas, qué sentimientos podía producirle todo eso que al final se convierte en una masacre. Eso fue para mí impactante. Y además también he de decir, con la felicidad de por fin, ahí in situ, poder despedir. No solamente poder despedir a Wen, sino a todos esos hombres que no conocí, que evidentemente nunca conoceré. Bueno, nunca se sabe. No se sabe. ¿Te imaginas, no? Fue también para mí una alegría de poder darles las gracias a todos y sentir que de alguna forma continúan en el tiempo, que sus acciones continúan a través del tiempo. Y yo agradezco que hayan podido llegar hasta mí. Yo quiero hacerme eco también, ¿no?, de un dato que también recogen los medios locales en una entrevista anterior, en un artículo anterior, que ya lo hemos visto como estaba también en pantalla, y es que el genealogista Miguel Rodríguez Díaz de Quintana, en uno de los periódicos locales, en el artículo Un mártir del siglo XX, se refiere a usted como perteneciente a una de las antiguas y valientes familias canarias descendientes de los propios guanches. Sí, cierto. ¿Qué se siente saber, pues, que tiene sobre su espalda, por así decirlo, tal legado? Bueno, se convierte en una responsabilidad, pero no es una carga, porque es una responsabilidad donde la dulzura de las emociones están a flor de piel. Tener el orgullo de descender de los antiguos pobladores canarios, son llamados guanches en Tenerife y canari en Gran Canaria,
Pues es muy especial porque descendemos por la rama de la mamá de Gwen, de mi bisabuela, descendemos de Artemis Semidán, que fue un rey guanche, y a su vez de Doramas el Trasquilado. Le llamaban el Trasquilado porque era digamos, de la sociedad más pobre o más baja en la estructura guanche, pero que llega a convertirse en Guanarteme, en rey, y lucha por la libertad contra los españoles de la época. Ya sabemos todo el tema de la conquista, reyes católicos, etc. Entonces es un orgullo porque, claro, luego llego aquí y digo, contra, si es que yo también tengo sangre bereber, ¿quién me le va a decir, no? Entonces es genial de verdad, es genial. Está escribiendo este libro sobre la figura de su tío Gwen, pero no es el único libro, ya lleva escritos más de una veintena. ¿Cuál diría que es la diferencia de esta nueva obra que pues se conocerá próximamente, imagino, en comparación con esa pues trayectoria literaria que ha tenido anteriormente? Mi trayectoria literaria comienza a través de esos cuentos que me contaba mi abuela, de esas historias, dragos, guanches, príncipes, princesas, en una cama de dosel. Lo comentaba en su momento con un colchón de crin, porque en aquella época no existían los que hay hoy en día. Y en todo eso fue surgiendo mi amor por las palabras, ¿no? Y te puedo hablar que es desde los 5 años. Mi abuela era poeta, mi madre era poeta. Entonces, la gran diferencia que existe es que yo hasta el momento tengo publicados 22 poemarios absolutamente de temas totalmente diferentes, 4 cuentos infantiles y 2 libros de relatos. ¿Cuál es la diferencia? Que todos esos poemarios, los cuentos, tal, han sido como, es una historia de la expresión del mundo interno del escritor, ¿no? De tus vivencias, cómo ves el mundo, la vida, las emociones, tus experiencias, etc. Pero ¿qué ocurre? Con lo de Gwen ya no es tu vivencia propiamente dicha. Aquí surge una responsabilidad, esa es la gran diferencia, la responsabilidad de ser fiel a una realidad, la responsabilidad de ser fiel a un contexto histórico, cultural, bastante diferente a lo que pueda ser en Gran Canaria, aunque todos seamos españoles, y la responsabilidad de poder transmitir la verdad y los sentimientos de un hombre que, como muchos otros, falleció. Por lo tanto, ¿se puede decir que este libro es un reto para usted? Sí, sí que lo es, sí que es un reto. Y es un reto, y además tengo el deseo profundo de que se haga realidad. Vamos, cuando llega a Las Palmas, me pongo los espejuelos, me pongo ahí delante del ordenador y yo no sé si voy hasta comer, porque si me voy a imbuir en todo eso. Porque además también quiero que sea un homenaje para todos los canarios que fallecieron, y no solamente para todos los canarios, para todos los que fallecieron en ese desastre. Además de esta faceta de escritora, y también pues creo que está también ligado, ¿no?, también a esa visita y a esa relación que, como decíamos al principio de la entrevista, con la Asociación Activas Chartes, también eres fundadora de la Asociación de Orientación Cultural Albertine de Orleans Creativa. Cuéntame un poco cuál es el objetivo de esta asociación. Bien, esta asociación es mecenas. El objetivo, bueno, cuento un poquito, somos una asociación sin ánimo de lucro que vincula el arte con la ayuda humanitaria, con la ayuda hacia la sociedad. Tenemos 3 colecciones literarias, una de adultos, una infantil y una juvenil. Entonces lo que hacemos como mecenas es que escritores y escritoras canarias, que bueno, que no tengan la posibilidad, que puedan estar jubilados, lo que sea, ¿no?, que económicamente no puedan permitirse cumplir el sueño de su vida, entonces le publicamos gratis los libros con la condición sine qua non de que las ganancias en todas las presentaciones que se hagan de esos libros, el mismo autor o autora los dedique a una ONG. De esta forma somos como una ONG literaria, además medioambiental y cultural, por supuesto, y lo que pretendemos es ser un puntal no solo para la sociedad canaria, sino para la sociedad en general, de ayuda. Por lo tanto, somos la única asociación que yo conozca hasta el momento que, además de literaria y mecenas, no recaude dinero para sus fines,
sino que esta asociación aporta su dinero para ayudar no solamente al arte, en este caso la literatura, sino al resto de las ONG debidamente acreditadas, por supuesto. Muy interesante me parece esa iniciativa y ese objetivo, pues digno de destacar. Y vamos terminando la entrevista, pero no me gustaría terminarla, ¿no? Porque, sin una pregunta, por así decirlo. Esta creación del libro te ha traído aquí. Me estabas comentando, ¿no?, que cuando regrese a Gran Canaria volverás y te centrarás en escribirlo, ¿no? Pero yo te lanzo la pregunta, a lo mejor puede ser que me tope sin respuesta, pero... Dime. ¿Te volveremos a ver por aquí, por Melilla, en esa presentación? ¡Wow! Por supuesto, porque además tienes la respuesta y vamos, lo he hablado con Juanjo y con un par de personas más, es decir... el libro, que yo por el momento solo le voy a poner Gwen, no quiero ningún título rimbombante, para mí tío Gwen a lo mejor, ¿no? La presentación estelar de ese libro es para Melilla y los melillenses, desde luego que sí, vamos, sin lugar a dudas. Pues tenemos que dejar aquí la entrevista, eso sí, igual que tenía una petición expresa fuera de cámaras, pues te dejo que te pongas... Bien. Que le dediques esos agradecimientos a todos los espectadores. Ay, gracias. Mira, muy rapidito quisiera expresar mi agradecimiento de verdad sincero y profundo a Melilla y los melillenses con un pequeño fragmento de una elegía que saldrá en un libro que se llama Elegías al Sur, que es dedicada a Gwen. Entonces el fragmento dice: Wenceslao, sé que han caído desde entonces miles de héroes que se han perdido, apuñalados por la iniquidad. Caminando por sus semblantes anónimos no postergo la luz. Pongo mi cara al sol del mediodía, voy dentro de ellos y de ti, Gwen, y llego lejos, a los días en Melilla, al lugar donde los buenos sentimientos reinan y lo que es se manifiesta. Tú, mi querido Gwen, entusiasmado y libre, prohijado de constelaciones, por fin existes brillante y yo te revelo del escarnio contenido, lo precedo de dignidad y de honor, y te revelo con esta elegía, hombre bello, te revelo contra la muerte ingrata que a todos nos cubre, más tarde o más temprano, con el velo del olvido. Y aquí en Melilla te eternizo con el corazón en la mano y sin esperar entre el tiempo. Gracias, gente de Melilla, gracias, Melilla de corazón. Y quiero terminar agradeciendo, que no se me puede olvidar, a Nayat Mohamed, presidenta de Activas Charter 100, a Juanjo Florenza Iconesa, que me encanta lo del Iconesa, a don Benito Gallardo, presidente de la Asociación Estudios Melillenses, UNELCO Melilla con su presidente Juan Antonio Vera, al comandante general de Melilla que nos recibió y le estoy profundamente agradecida, y por supuesto al Centro de Historia y Cultura Militar. Por último, Popular Televisión Melilla. Gracias, gracias, gracias a todos, de verdad. Gracias. Pues muchísimas gracias también a ti por haber estado aquí, por habernos concedido esta entrevista y desearte la mayor de las suertes, pues sí, en escribir este libro. Seguramente que te tendremos por aquí. Me tendrán, amenazo con volver. Más pronto que tarde, pues dándole de nuevo vida a tu tío Gwen y a Wenceslao. Muchísimas gracias, toca despedirnos. Gracias, Luisa. Pues un abrazo grande para todos, gracias por esta oportunidad y les quiero a todos. También gracias a todos ustedes por habernos acompañado un día más en este programa de La Columna. Nosotros nos despedimos, eso sí, le deseamos que pasen una feliz tarde, nos volveremos a ver en el siguiente programa.